Antes de comenzar, primero bienvenidas y bienvenidos. Antes de comenzar, yo quiero expresar algo que le comentaba recién a un compañero que me acompañó por el pasillo, que me trajo hasta aquí, que por primera vez, quizá en muchos años, me siento muy, pero muy feliz y muy cómodo de participar de un encuentro de este tipo, porque fuimos los que nos tocó participar, acompañados desde un primer momento, nos llamaban cada 10 o 15 días para ver cómo estábamos, si confirmamos, para pedirnos los currículums, las ponencias, nos vinieron a visitar para hacer una pequeña afirmación, una presentación, nos contuvieron y nos condujeron. Chicos jóvenes, muchachos y muchachas, compañeros y compañeros, y eso uno lo llena de orgullo porque nos han conducido. Y eso quiere decir que hay nuevos y nuevas conductoras y conductores que están surgiendo, porque conducir también es pensar en el otro, acompañarlo, aunque muchos piensen que a nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, no, inclusive muchas veces uno viene, con temor, diré lo que se espera, no se espera. Bueno, el nivel, digamos, de relax que tuvimos para llegar aquí hoy me parece dignísimo, una de las primeras que en todo caso quiero felicitar obviamente a la universidad convocante, a la universidad que contribuyó, que es la que pertenezco, la de Lanús, a la Universidad de Avellaneda, pero sobre todo a todos los militantes del peronismo militante que se laburaron todo. La verdad que uno se puede empezar a retirar tranquilo. No se podemos empezar las generaciones posteriores a retirar tranquilo, porque eso que decía el general Perón del trasvasamiento generacional y que nos enseñaron nuestros maestros, me parece que se está produciendo lentamente, sutilmente, y esta fue una experiencia concreta de cómo, digamos, una organización puesta atrás de una idea, puesta atrás de una idea fuerza, se puede llevar materialmente, con contención, con amor, con respeto, etc. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias, lo mejor, los felicito, y voy a tratar en poco tiempo de explicar o de transmitir qué es esto de la colonización pedagógica, que tanto nos preocupa y que está obviamente muy imbricado en el espíritu fundacional de nuestra universidad. No sé si todos lo saben. En el caso de la Universidad Nacional de Lanús, el pensamiento nacional y latinoamericano es condición de egreso para los más de 25.000 estudiantes de la universidad. Por primera vez en Latinoamérica y por primera vez en Argentina se produce un seminario cuyos contenidos de alguna manera incorporan como objeto de estudio el producto de, en la Argentina, nada más 11.000 textos durante el siglo XX. Pensamiento nacional, sin contar el resto de Latinoamérica, porque estamos en una tarea también de investigación en ese sentido. Es decir, de una de las corrientes de pensamiento más fructíferas que se han desarrollado en los distintos continentes que componen este universo en el que vivimos. Así que la cuestión de la colonización pedagógica obviamente es un tema central, que adquiere centralidad y que da fundamento inclusive a la existencia de un seminario de este tipo, porque era muy importante que no solamente los chicos y las chicas que estudian sociología o historia conocieran la producción intelectual silenciosa y silenciado de tantos hombres y mujeres de nuestra América, en particular la Argentina, sino que además es importante que de alguna manera esos textos fueron los que nos nutrieron a nosotros y nos ayudaron a ser lo que somos, ¿no? Un militante es un militante que pone en acción esta cuestión de la descolonización cultural y pedagógica. Honestidad aparte, vamos a la primera diapositiva. Yo les estoy hablando desde un lugar determinado. Nosotros no creemos en la neutralidad científica y menos en las ciencias sociales. Yo les hablo desde una posición concreta, desde una posición subjetiva. El
mayor valor de un docente es básicamente la honestidad. Y la honestidad pasa por decir quién es y desde dónde habla. Nosotros hablamos desde una corriente, el pensamiento latinoamericano, que expresa genéricamente una matriz de reflexión con contenidos originales, emergida en nuestro subcontinente. Y el pensamiento nacional es la modalidad específica que el pensamiento latinoamericano generó en nuestro país. O sea que lo que hoy que hablamos, cuando enunciamos el pensamiento nacional, es la forma, el modo en que el pensamiento latinoamericano se expresó en nuestro país. Pasamos a la otra. Las denominadas colonización cultural o pedagógica, que son, nuestros autores las han descompuesto, es decir, no son estrictamente lo mismo, no resultan estrictamente lo mismo, constituyen estrategias y dispositivos de opresión que se manifiestan en razón de la existencia de situaciones asimétricas en el sistema de relaciones de poder a nivel internacional. Se implica en esta noción, tanto lo estadual como lo corporativo. Es decir, que la idea, de alguna manera, de la opresión sobre el individuo y la colectividad nutre, digamos, o completa, o explica, o define la cuestión de la colonización cultural y o pedagógica. El objetivo central de tales herramientas es presentar como universales y o dotados de cientificidad y o calidad incuestionable contenidos, categorías, metodologías, productos culturales emergidos de contextos histórico-culturales particulares bajo una ficción de neutralidad que los o las naturaliza. Esto quiere decir que la estrategia de colonización cultural o pedagógica básicamente tiende o pretende o intenta naturalizar o universalizar algo que nace y surgió como particular. Si bien el fenómeno como tal, dice la otra diapositiva, ostenta raíces históricas lejanas, para autores como Abelardo Ramos, constituyó uno de los principales instrumentos de dominación en las denominadas semicolonias, constituidas con posterioridad al surgimiento de los estados nacionales y su posterior expansión colonialista o imperialista. ¿Esto qué significa? Significa que cuando uno analiza la historia de la humanidad, inclusive las grandes civilizaciones, Roma, hay estrategias, por ejemplo, dentro de la Pax Romana, de lo que hoy podríamos básicamente definir como colonización cultural. Pero tal como la conocemos hoy, con las estrategias que después voy a mostrar, alguna de ellas, para Abelardo Ramos surge a partir de la constitución de los estados nacionales en el marco del desarrollo del capitalismo y luego la faz colonialista primero e imperialista después. Uno podría entonces encontrar o definir estos procesos de los que voy a intentar brevemente dar cuenta a partir de esa etapa histórica. Pasando a la diapositiva que viene. Su origen es remoto, entonces, y su objetivo principal, según autores como Ernesto Goldar, que fue uno de mis grandes maestros. Lo de Goldar fue extraordinario, un poeta que además venía del irigoyenismo, que daba clases en nuestra universidad, ¿saben cómo? Relatando de memoria poesía gauchi política. Es decir, él a través de la gauchipolítica explicaba el surgimiento del radicalismo, de ese primer radicalismo, y los contrapuntos que se daban entre radicales y conservadores en código de poesía gauchesca. Porque claro, los sectados y letrados no escribían libros de textos de literatura política, sino que se expresaban a través de la gauchipolítica. Es decir, la gauchesca constituyó una literatura política que muy pocas veces se analizó y que creo que el que la analizó con mayor profundidad fue otro de mis grandes maestros, que fue Fermín Chávez, ¿no? Y Goldar siempre nos enseñaba
que el objetivo de la colonización cultural y pedagógica es la alienación entendida como separación del individuo de su entorno. Separación del individuo de su entorno, de su ecosistema, a fin de evitar que sienta y reflexione sin mediación sobre él. Es decir, la idea es la mediación, es mediar entre la sensación y entre la reflexión. Esa es la idea de alienación que presupone. Por eso, fíjense ustedes cómo el proyecto, digamos, triunfante en las guerras civiles construye currículas que van de lo universal a lo particular. Con lo cual, la construcción de la ciudadanía, de la que fuimos parte muchos de nosotros, porque esos programas son el gran, digamos, triunfo de Mitre, nosotros empezábamos estudiando las grandes civilizaciones y apenas llegábamos a la geografía y a la historia argentina. Entonces, claro, conocíamos más de la vida de Ramsés II, más de la vida de Isabel la Católica, más de la vida de Nabucodonosor, que de la vida de quienes protagonizaron las distintas etapas de la épica americana. En los Estados Unidos, fíjense, y no, obviamente no soy defensor de los Estados Unidos, mis textos así lo señalan, pero ellos lo hicieron en la forma inversa, de lo particular a lo general. Y fue una actitud bastante inteligente, porque les enseñaron a construir su ciudadanía a partir de lo inmediato, del conocimiento de lo inmediato hacia lo general, ¿no? Esto fue denunciado por autores como Manuel Ortiz Pereira, entre otros. Se promueve mediante la seducción ideológica respecto de objetos materiales y simbólicos idealizados. A través de la idealización de objetos materiales, que pueden ser obras de arte, ¿no? Sí, entonces te dicen, la pirámide de Keops, o Kefren y Miquelino es más importante que Machu Picchu, ¿no? Esta idea, ¿no? Y sin embargo, cuando uno las visita, se da cuenta que estamos ante estructuras a veces que inclusive desde el punto de vista arquitectónico y de los ingenieros es superior al Machu Picchu. Pero sin embargo aparecen como más importantes, como más imponentes, inclusive como más nuestras, aunque sean lejanas. La alienación, decía el profe Goldar, murió hace 4 años, poeta, solo despedido por 15 poetas. Solo despedido por 15. Estuvimos 15 personas despidiéndolo solamente durante toda la noche. Olvidado. Se entiende, digamos, además, discípulo de Arturo Jauretche. Se entiende por tal, la alienación, además, aquel trastorno intelectual temporal que se produce al momento de conocer. Cuando al momento de conocer carecemos de conciencia, es el fenómeno de lo que se llama la apercepción, respecto de aquellos factores históricos, sociales y económicos que determinan nuestra observación. Al alejarnos, al interferirnos en la relación con nuestro entorno, con nuestra historia propia, con nuestra propia cultura, digamos, eso afecta la conciencia, es decir, afecta el proceso de apercepción, ¿no? Si bien la colonización pedagógico-cultural presupone una serie de estrategias y dispositivos orientados a la conformación de una orientación general, en principio afecta la percepción de cada individuo en particular. La colonización pedagógica es una estrategia, pero la estrategia es apuntar a formar individuos. Por eso hablan de construcción de la ciudadanía y por eso muchas veces se habla del orgullo de la construcción de la ciudadanía que de alguna manera determinó, caracterizó, digamos, el Estado oligárquico centralista triunfante en las guerras civiles. Esa idea del individuo, del yo, la exaltación del yo, pero de un yo alienado, es decir, un yo separado de mi entorno, separado del otro que también es el entorno, ¿no? Pasamos a la otra.
De esta forma, ciertas categorías ideológicas y pautas culturales son incorporadas acríticamente, sin el tamiz reflexivo necesario. Para ello se requiere de una superestructura y de una inteligencia, decía Jauretche, que las legitime, ¿no? El liberalismo en este caso y luego el neoliberalismo, de alguna manera, son incorporados acríticamente, como fue el libre comercio, que era claramente funcional a Inglaterra, pero claramente disfuncional a la Argentina en tiempos de Rosas. Y sin embargo, después, con la derrota de Rosas, el libre comercio se impone como una ideología central, ¿ya?, en contra de los propios intereses de una Argentina que aspiraba a incorporarse en un proceso de protoindustrialización, ¿no? Y se requiere entonces de una superestructura, ministerios, etcétera, etcétera, pero además de hombres y mujeres que legitimen, que naturalicen esas ideologías. Alienado el individuo, experimenta, por ejemplo, al mundo capitalista, central, tecnológico, dominante, y algunas de sus pautas culturales de manera pasiva, como un receptor inanimado, decía Scalabrini Ortiz, como un sujeto sin vida, decía Hernández Arregui, como no sujeto, pero aún así los incorpora. Y eso produce una falsa conciencia. La alienación está íntimamente relacionada con la falsa conciencia. Pasamos a la próxima diapositiva. La alienación, en tanto es opresiva, el individuo en su faz colectiva, en tanto opresiva, el individuo en su faz colectiva comienza de un momento a otro a reaccionar destruyendo espejismos. Hoy los compañeros y compañeras, hablamos de Jauretche, de Scalabrini Ortiz, de tantos otros, de Irigoyen y de tantos otros patriotas argentinos con mucha naturalidad. Pero les pregunto a los más veteranos que estamos acá, nosotros, en la década del 90 no se hablaba de esta gente, de estos grandes hombres y mujeres. No se hablaba. Te decían, no, eso ya pasó, es pretérito. Como si el pasado o como si la historia no fuese historia contemporánea. La historia siempre es contemporánea. Mi historia está viva acá, hoy. Y la historia de cada uno de ustedes. Y la historia de cada de los compañeros en forma individual y colectiva. Está siempre presente. Somos sujetos históricos. La historia es historia contemporánea. Entonces, los que niegan esto, entonces el individuo se va recuperando. ¿Qué sucedió? En los 90 y pico se empezaron a formar grupos como los de Galazo y otros tantos grupos, Pensamiento Nacional, y empezamos a agarrar los autores. Primero los radicales, viejos, los forjistas. Entonces conseguimos los libros de Manuel Ortiz Pereira, que fue el padre ideológico de Jauretche, uno de los grandes pensadores argentinos. Empezamos a recuperar los textos de Scalabrini Ortiz, de Saúl Taborda, etcétera, etcétera, que valían 5 pesos, estaban en las bateas de usados, se conseguía por 5 pesos primera edición del Hombre que está solo y espera. Ahora sale con una fortuna, por suerte. Eso quiere decir que se puso un valor. Y llegamos a conseguir, claro, y hacíamos, bueno, una historia que no se la voy a contar porque es divertida pero muy larga, con los hijos del Pepe Rosa, con los hijos de Chávez, nos juntábamos por las librerías de viejo, a juntar esos libros que pensamos que nunca iban a ser recuperados. Y sin embargo sus nombres resurgieron. Fíjense cómo ya en un ejemplo cercano podemos ver cómo los seres humanos y las comunidades luchan contra la alienación, recuperando lo propio, rompiendo esa barrera, esa falsa conciencia que se establece a través de la colonización pedagógica. Scalabrini Ortiz, lean el texto, el prólogo nada más de Política Británica en el Río de la Plata, proponía volver a la realidad, que era el nosotros, como imperativo inexcusable para sacarnos todas las ideas falsas de libertad, etcétera, que nos habían imbuido. Y así recuperar la virginidad mental. Lo dice de esta forma. Recuperar la virginidad mental. Vos me vas avisando con la hora, ¿no? De este modo comienza el camino de la recuperación de la conciencia, que en su faz colectiva es la recuperación de la conciencia nacional.
Miren lo que dice Fermín Chávez. Descentralizar las ideologías de los sistemas centrales en cuanto ellas representan fuerzas e instrumentos de dominación es una de las tareas primordiales de los trabajadores de la cultura, dice, en las regiones de la periferia. Pero la realización cabal de esta tarea presupone a su vez la construcción de un instrumento adecuado. Necesitamos pues una nueva ciencia del pensar, una epistemología propia que él llamaba epistemología de la periferia. Quiere decir que, y esto también lo comprobamos en los 90, que los primeros pasos hacia la recuperación de lo nuestro lo dieron los artistas populares. Los muralistas, los pintores, los poetas, fueron los primeros. Algunos periodistas, que también son artistas. Algunos hombres del pensamiento, que también son artistas. No es casualidad que Mansi haya sido hombre de pensamiento y artista, que Jauretche haya sido poeta y artista, que Scalabrini, ¿no? Esa sensibilidad especial que caracteriza a los artistas. Recuperación de la conciencia, reflexión consciente de nuestras circunstancias, de nuestro pasado histórico, conciencia sobre sí, conciencia concreta sobre nuestra realidad concreta, decía Leopoldo Sea. La conciencia nacional es la lucha del pueblo por su liberación. ¿Ah? Quiere decir que tomamos conciencia que somos oprimidos, comenzamos el camino de la liberación. Año 2003. 90, año 2003. Fíjense cómo se dan los procesos. Empieza siendo como un proceso cultural y después se lleva a la literatura política, que es lo que hizo Forja. Forja, que a la vez muchos de esos eran artistas, lo que hace es llevar a la literatura política todo ese proceso de convulsión social y cultural que estaba viviendo la Argentina entre el 20 y el 40, los llevan a una literatura política antiimperialista. Y Jauretche describe este proceso, mírenlo. Tuvimos que destruir hasta en nosotros mismos y en primer término el pensamiento en que se nos había formado como al resto del país. Destruir, dice. Desvincularnos de todo medio de publicidad y de información y de acción, pues ellos estaban en manos de los instrumentos de dominación empeñados en ocultar la verdad. Tuvimos que renunciar a todas las doctrinas y a las soluciones que daban las cátedras. Era como andar con el arco y la flecha en medio de ametralladoras y cañones. Oponíamos el sentido común, que es... hay un hombre que es Bourdieu, que escribe por el sentido común, que de alguna manera es un concepto diferente al sentido común jaurechano. El sentido común significaba la recuperación de Jauretche de lo mediato con lo propio, con la historia, es otra idea. Oponíamos el sentido común a las conclusiones de un pensamiento inmediato a un pensamiento infatuado de sabiduría prestada. Y Ciriliano, que fue otro maestro también que murió en el ostracismo y maestro nuestro, y les recuerdo, escribió 27 libros, fue uno de los grandes pedagogos peronistas del país, y el día que lo tuvimos que despedir en la Chacarita, no alcanzábamos las manos para levantar el cajón de Gustavo. Pensar desde sí, para ser uno mismo, es liberarse, despojarse de lo ajeno, deseducarse. El pensamiento ajeno, cuando uno no es libre, no ayuda. Ocupa desalojando nuestra posibilidad de pensar lo nuestro por nosotros mismos. Me quedan 2 minutos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre algunas pautas. En primer lugar, reconocernos como una civilización. América Latina es una civilización. Es una civilización multígena, como decía Scalabrini Ortiz. Es una civilización que se produce, como decía Porati, como un novum histórico,
porque Iberoamérica fue el único lugar donde la expansión europea mezcló su sangre con las etnias latinas. El único lugar, el único sitio. A lo que se agregaron los africanos y otras fuentes, todas las corrientes migratorias de las cuales descendemos. El mestizo es en sí mismo la resultante no dialéctica, es en sí mismo una resultante no dialéctica, una unidad de diferencias reales y a la vez contrarias. Tendría que explicar esto es solamente el objeto de una hora de clase, pero yo lo traigo acá para que recordemos a Porati con la claridad que veía, digamos, la base de sustentación de lo que nosotros concebimos como civilización latinoamericana. Para estudiar en sintonía, Scalabrini Ortiz, la íntima realidad del hombre argentino, es indispensable, mejor dicho, ineludible, analizar las tendencias, las ideas y el resultado de las experiencias que la humanidad cometió en latitudes opuestas del planeta. Desde la América precolombina hasta todos los que integramos a través de los distintos procesos de migración aquí en la Argentina. Sobre esta realidad histórico-cultural y desde nuestra particular perspectiva hay que abordar y reconocer nuestra cultura y diseñar una pedagogía específica. Tengan en cuenta que la dicotomía civilización y barbarie fue la madre que nos parió. Es decir, creamos o creamos, porque toda la historia es nuestra historia, un Estado para civilizarnos a nosotros mismos. El Estado y la Constitución argentina se crean para civilizarnos. Nos reconocemos como bárbaros. Está invertido el hecho cultural. La incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural, cuando Jauretche se refería a las grandes civilizaciones indoamericanas, más la etapa colonial con sus contradicciones, es decir, todo el proceso histórico-cultural, la incomprensión de eso, ese hecho cultural, o mejor dicho, entenderlo como hecho anticultural, llevó a la inevitable dilema. Todo hecho propio por serlo era bárbaro y todo hecho ajeno por serlo, o importado por serlo, era civilizado. Civilizar fue desnacionalizar para Jauretche. Obviamente, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en este proceso. Hay muchos que lo hacemos desde distintos lugares, la militancia, las universidades, los medios de comunicación, es decir, la dirigencia, porque un dirigente enseña, es decir, la enseñanza no está solamente en las casas de estudios, todos enseñamos. Entonces esa pedagogía de la realidad es la que realmente estamos proponiendo como la vuelta, como el elemento, como la estrategia para de alguna manera romper esos esquemas o esas estructuras a partir de las cuales la colonización ideológica y cultural o pedagógica se consolidó. La tarea está aún inconclusa. La mayoría de los programas universitarios están sustentados en las disciplinas. Acabado. Vivimos en un mundo holístico, vivimos en un mundo complejo. En el enciclopedismo, en el eurocentrismo, en el helenocentrismo, la filosofía helenocéntrica, griega. Estamos... Es decir, hay que romper con una serie de estructuras como si América no hubiera filosofado. Una serie de estructuras que yo traía algunas propuestas para discutir aquí, pero obviamente por respeto a mis compañeros se me acabó el tiempo. Solamente quería dejarle algunos elementos para que pudiéramos juntos reflexionar sobre este problema que es central, porque si no hay un proceso de recuperación, de conciencia plena, etcétera, no hay liberación posible, no hay posibilidad de ser. El ser es conciencia. Así que con esto me despido y muchas gracias.